Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Necesito que hagan o me manden si ya lo tienen, un correo de grupo, por favor. Es lo que vamos a estar usando para comunicarnos. Entonces, please, o arman uno o me mandan el que ya tengan al correo de la UAC. Y bueno, lo primero es, esta clase está 3 veces a la semana, no necesitamos tanto, tenemos con 2 veces a la semana. Entonces, ahorita no tengo la mano, ya perdí el horario, pero bueno, uno era el lunes, evidentemente. El otro creo que es el miércoles y el otro el jueves. ¿Sí, verdad? Sí, Ok, así es. Entonces el lunes sí, el lunes es cuando hay cierta ilusión de que tengamos la neurona descansada, entonces los lunes sí nos vemos. Y decidan, quieren miércoles o quieren jueves, a mí me da igual, pero la otra sesión no la tendríamos más que de manera excepcional por alguna razón que en este momento ignoro, ¿sí? Entonces, por favor, deciden qué prefieren, lunes y miércoles o lunes y jueves. Yo prefiero lunes y miércoles. Lunes y miércoles. Sí, Ok, lunes y miércoles está bien. Ya quedó. Entonces, nada más lunes y miércoles. Les voy a mandar una liga para todas las clases ya en Google Calendar. Van a ser así, mientras no regresemos presencial. En cuanto regresemos presencial, van a ser clases presenciales. Les voy a mandar el programa. Aquí no hay salidas ni nada interesante. Se los voy a mandar a su correo de grupo. Sí vamos a tener prácticas. Hay varias prácticas, no tienen que ser presenciales, son prácticas de un manual de prácticas y vamos a quedar en alguna fecha de entrega. Soy absurdamente quisquillosa en cuanto a fechas de entrega. Lo de los horarios ya se me bajó un poquito, lo podemos dejar en un horario abierto, pero fechas son inamovibles. Y tienen que tener el 80% de las prácticas o las tareas o lo que hagamos entregadas para tener derecho a una calificación. Vamos a usar el campus virtual, ahí están ya todas las presentaciones, entonces por favor se dan de alta y ya tienen que estar, ya tiene que estar visible la materia, dijeron que ya la habían activado, entonces por favor checan que sí la vean y yo les mando una palabra para que se inscriban. Si esta tontera de contingencia siguiera y no regresáramos a presencial, entonces exámenes y todo lo demás sería por medio del campus virtual. Entonces, sí, por favor, se aseguran de que lo pueden ver. Bueno, se pueden registrar. Van a ser 3 parciales y valen el 60%, creo, por ahí. Les mando el programa y lo demás van a ser las prácticas y lo que hagamos de la materia. No hay salidas ni nada interesante y creo que ya es todo lo que tenía que tratar de lo de la materia. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. ¿Ok? Vale. Bueno, entonces tendrían que Gracias. estar viendo una pantalla que dice Historia de la Sistemática. Sí. Sí. Ok, bueno, entonces vamos a empezar con Historia de la Sistemática. En algún momento hubo un debate que a mí me parece, bueno, ya después de las 05 nadie va a entrar, ¿ok? Para que no estén enchinchando después. Bueno, entonces, en algún momento hubo un debate muy importante con respecto al nombre. ¿Es lo mismo sistemática que taxonomía? Y entonces se usó taxonomía en el sentido que lo estableció de Candolle desde 1818, en el que taxonomía era la teoría de la clasificación, poner a los organismos
en una jerarquía, ¿no?, de grupos cada vez más incluyentes. Y a partir de 1970 hubo gente que empezó a hacer ruido, que dijeron que taxonomía consistía en identificar, describir y nombrar, pero que sistemática era generar sistemas de clasificación a partir de evidencia filogenética. Evidencia filogenética quiere decir que tienes que comparar los organismos entre sí a partir de ciertas características que pueden ser morfológicas o moleculares, y que todo lo demás era taxonomía, y solo hacer sistemas de clasificación era sistemática. A mí me parece un problema de lo más ocioso, y yo creo que... ¿Sí ven la siguiente o ya se trabó esto? Sí se ve. No, sí, sí se ve. Ok. Entonces, para fines de este curso, sistemática y taxonomía son exactamente lo mismo. Para mí son términos totalmente intercambiables, y no veo para qué buscar más problemas. Entonces, ¿qué es? Ay, no van, les dicen a sus amiguitos que nadie entra después del I5. Entonces, ¿de qué se trata la sistemática? Es detectar la biodiversidad, es decir, se hacen inventarios para saber qué hay en cualquier zona y en cualquier momento. Se detectan los patrones de distribución, es decir, en dónde están esas especies. La otra meta es ordenarla, y para eso se le tiene que asignar a cada uno de los taxa una identificación. Se tiene que nombrar, eso es cuando se describen las especies o los grupos, y después se hace una clasificación. Y finalmente, la última meta de la sistemática es explicarla. Y se explica esta biodiversidad a partir de hacer filogenias, es decir, conjuntar en un árbol filogenético toda la evidencia de los cambios evolutivos de cualquier grupo. Clasificar no es una actividad inherente a biología. Todos los humanos, en todos los momentos y en todos los lugares, clasificamos. Es una manera de organizar nuestra información, y es una manera de no perderte en todo lo que hay, ¿no? Entonces, cualquiera que se haya tomado la molestia de hacer el mandado en un súper o en un mercado, ha visto que en realidad todo está en un sistema de clasificación. Tienes clasificaciones muy utilitarias en las cuales lo que necesita refrigeración está en una zona, todo lo que son churrumures está en otra zona, todo lo que son bebidas, etcétera, ¿no? Entonces, todo el mundo se aprende el súper al que va y reconoce los pasillos. Eso es un sistema de clasificación y es un sistema de retribución. Entonces, en este caso, 100% utilitario. Y no es nada raro, porque todo mundo clasifica lo que lo rodea. Por ejemplo, si hicieran un estudio de esquimales, los esquimales tienen como 60 diferentes tipos de nieves y hielos y cosas relacionadas con el frío. La gente de Hawái reconoce los diferentes tipos de lava y las diferentes estructuras que forman. En México hay un reconocimiento muy, muy detallado en todas las etnias de los frijoles y del maíz, ¿no? En ese caso, por supuesto, todo es una clasificación utilitaria, y es lo que también se conoce como una taxonomía o una clasificación folk, es decir, lo que la gente usa para retribuir su información. ¿Qué tanto? Ay, por favor, ya díganles a sus amiguitos que nadie más va a entrar tarde. Entonces, hay como patrones mentales que corresponden simple y sencillamente con taras humanas. Todos los lenguajes, absolutamente todos los lenguajes, tienen expresiones lingüísticas que representan los nombres de los taxa, y los nombres también están agrupados como una clasificación jerárquica biológica en diferentes niveles taxonómicos.
Es decir, por ejemplo, en biología hablamos de especies, de géneros, de familias, etcétera. Pero en las clasificaciones folk existe exactamente lo mismo. La gente reconoce diferentes niveles de organización. Por ejemplo, mucho antes de que en biología se dijera que plantas, animales y hongos eran distintos, los purépechas, se hizo un estudio de purépechas en Michoacán con respecto a su clasificación biológica, y mientras que un biólogo te hubiera dicho, estas son plantas, y en plantas hubiera incluido a los hongos, y aparte hubiera puesto los animales, la gente de las comunidades decía, no, estas son plantas, estas son animales y estos son hongos. O sea, el concepto de las tres cosas diferentes las tenían perfectamente claras, mientras que los biólogos no. Siempre los grupos mayores son entre 5 y 10, es decir, lo que nosotros conoceríamos como fila, en clasificaciones taxonómicas también está reducido a cierto número. Las variedades solo se reconocen para plantas cultivadas, y obviamente entre más compenetrada está la gente con lo que hace, más reconoce las especies, ¿no? Por ejemplo, los cazadores de Papua Nueva Guinea, que viven y se visten de cazar aves, su clasificación de las aves de Papua Nueva Guinea prácticamente corresponde 1 a 1 con las clasificaciones científicas. Solo había una diferencia en una especie que sexualmente era dimórfica, de un dimorfismo muy fuerte. Esa la reconocían como otra especie, pero todo lo demás lo reconocían 1 a 1. Pasa igual con los pescadores, con los agricultores, etcétera, ¿no? Ahí el conocimiento es muy, muy parecido. Bueno, en cuanto a las clasificaciones, hay dos líneas que se han seguido en sistemática. Una es clasificar, que ya vimos es parte de la mente del humano, clasifica todo, pero las clasificaciones biológicas se han seguido desde los griegos. Y esas clasificaciones, a pesar de ser biológicas, eran utilitarias y básicamente consistían en sistemas de recuperación de información. Hasta que vino el gran golpe de entender la teoría de la evolución que propusieron Darwin y Wallace, y entonces todo el enfoque de sistemática cambió. Tardó mucho en encontrarse una metodología adecuada, y las clasificaciones se seguían haciendo teniendo en mente la evolución, pero sin una metodología apropiada. Entonces, pasando a las clasificaciones de los griegos, los primeros fue Aristóteles, él vivió más o menos 450 a.C. Él dijo que todo lo vivo era una especie. Su clasificación fue totalmente utilitaria y binaria, siempre había una dicotomía de cómo veías, era esto o era el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, dividió animales que vuelan contra animales que no vuelan, y luego dividió animales que vuelan de día o animales que vuelan de noche, etcétera, ¿no? Y su problema eran cosas que le costó mucho explicar, que él llamó especies duales o malformadas o teratológicas. Por ejemplo, animales como los delfines, que están en el agua, pero no son peces porque son vivíparos, o cosas como las esponjas, que es algo que ni es una planta ni es un animal, ¿no? Entonces a eso les llamó teratológicas. Teofrasto vivió más o menos por 380, él fue muy importante para la clasificación de plantas y utilizó muchos caracteres. Empezó a usar la forma, donde crecen, los tamaños, sus usos. Y no sé si conocen la hiedra que es ornamental, una trepadora. ¿Alguien la ubica? ¿O tiene en su casa? Sí, la que está en los jardincitos, ¿no? Afuera. Que hasta les Es una ponen planta, murallitas. exactamente, es una planta trepadora muy, muy común. No sé si se han fijado que esa planta, mientras va creciendo, es una trepadora con hojas trilobuladas, pero una vez que creció lo suficiente, empieza a formar tallos erectos, no trepadores ya, sino realmente ramas erectas, y al final de esas ramas erectas forma las flores.
Bueno, esta clasificación que puse aquí es precisamente de la hiedra, y él dijo que la hiedra se podía dividir en un montón de formas, y entonces hizo como una clave dicotómica, ¿no? Está aquella que trepa y luego aquella que no trepa, y en la que no trepa está la que forma flores y la que forma frutos y demás. Es toda una clave dicotómica y es un concepto interesante porque es lo que actualmente entendemos como un individuo, no digan ya una especie, es un individuo. Entonces el concepto ha ido cambiando, ¿no? Y ha cambiado de una forma radical. Luego se fregó la cosa porque empieza la Edad Media. La Edad Media es como un poco difícil de entender porque duró muchísimo, va del siglo V al siglo XV. Entonces empieza más o menos cuando cae Roma y se acaba toda la cultura que generaron los romanos y termina hasta que el dominio de la Iglesia Católica mengua un poco. Son 1000 años, ¿no? Entonces, durante esta Edad Media había un montón de restricciones para todo, la Iglesia dominaba todo el conocimiento, no por ser iglesia, sino por ser romana. Y entonces, el avance en sistemática durante la Edad Media fue prácticamente inexistente. Se dedicaron a traducir los nombres comunes al latín, pero sin ningún orden, concierto, reglas, nada. Hicieron descripciones breves de estos nombres. Los herbalistas, que eran en realidad los médicos, ¿no? Que son los que tenían el conocimiento de las plantas que curaban, empiezan a usar binomios porque era una forma más fácil de retribuir la información, y hay una negación absoluta de regresar a la naturaleza. Entonces lo que hacen es copiar y copiar y copiar cosas que ya estaban publicadas, pero sin jamás voltear a ver las cosas en la naturaleza. Y entonces salieron con unas aberraciones tipo esto, pues como dibujos están bonitos, pero ¿quién va a reconocer nada de lo que es eso, no? Esto puede ser pues prácticamente cualquier cosa, ¿no? Un maguey, un sutol, una yuca, lo que quieran. Esto de acá que son hojas, son tallos, nadie entiende nada. Esto es en plantas. Lo de arriba lo puse porque fueron muy importantes los herbalistas porque ahí estaban las medicinas, pero no nada más se medicaban con plantas, sino también con metales o con minerales. Entonces también entraron a la nomenclatura de ese tipo de cosas. Y en animales la cosa estaba peor porque ahí tenían los bestiarios, que son este tipo de dibujos. Entonces a lo mejor el de la izquierda podrían decir, ¿qué es ese de la izquierda? ¿Un elefante? Sí, con mucho optimismo y con una trompa un poquito sui generis, ¿no? Pero es un elefante. Y el de la derecha, entonces, es una copia de la copia de la copia, porque obviamente es un unicornio, pero pues eso cuando lo vieron en la naturaleza, ¿no? Entonces, esos sí son puros inventos. La cosa cambia en el Renacimiento. Ahí hay un regreso hacia la naturaleza, la gente empieza a poder expresar su curiosidad sin tanto temor a que la quemaran. Todavía siguieron quemando a mucha gente, pero bueno, ya tenían un poquito más de libertad. Empieza a haber viajes, ¿no? Aquí estamos con épocas después de Cristóbal Colón, y entre esos de los iniciales está Pierre Belon en 1555, y él hace ya este tipo de dibujos, ¿no? O sea, nomás comparen esto con un bestiario de la Edad Media. Aquí ya tienen una disección muy real, y no solo eso, hay una comparación entre los huesos de un humano con un ave. Eso, no sé, 100 años antes hubiera sido pecado y lo hubieran quemado en leña verde. Y los dibujos empiezan a cambiar dramáticamente, ¿no? Entonces ya reconocen diferentes partes, corresponden más con los números, etcétera. Entonces, entre estos del Renacimiento, uno muy importante, por ejemplo, es César Plinio, que vive en 1683, es el primero que clasifica planta por estructura. La gran diferencia entre él y lo que viene después es que él asigna caracteres más o menos importantes. Por ejemplo, la taxonomía en plantas estuvo dominada muchísimo tiempo por las flores. Se consideraba que las flores eran las características más importantes para una clasificación en plantas.
Después ya vino otros conceptos como cladística, en la cual cada uno de los caracteres vale lo mismo. Bawin hace algo muy parecido y es el primero que usa algo parecido a género y especie. No fue Linneo. Linneo lo que hizo fue una clasificación en la que lo usa sistemáticamente, pero Bawin empieza a presentar cosas más parecidas. Por ejemplo, en el que puse a la derecha, tiene ya Ioscamus, que es una planta tóxica de las solanáceas, y tiene Nicotiana, que son lo que ahora concebimos como dos géneros, y luego abajo tiene las descripciones con polinomios de las especies. Luego viene Linneo, 1700, Plantas es 1756. Lo más importante que hizo es que sigue un sistema de clasificación binomial. No es el primero que lo usa, pero es el primero que lo aplica en un sistema muy constante. Entonces, él ya define que los organismos similares corresponden al mismo género y es el primero que hace una diagnosis en las especies. Los otros solo, me regresé una, los otros solo usan polinomios, pero no dan una descripción o dan una descripción demasiado breve. Entonces, lo que hizo Linneo, por ejemplo, en plantas, es lo primero que ofrece es una clave de su sistema, y es un sistema basado en la sexualidad de las plantas. Entonces, bueno, ya desde ahí pónganse en una mentalidad 1753. Entonces, pues no fue tan agradable pensar que las plantas tenían sexo. Entonces, por ejemplo, empieza con que el matrimonio de las plantas, ¿no? Nuptia plantar, puede ser pública o puede ser clandestina. Imagínense, ¿no? O sea, pública y clandestina, pues tampoco suena muy religioso ni muy recatado. Y luego, para acabarla, empieza a hablar de cuántos machos para una hembra o cuántas hembras para cuántos machos, que es la siguiente categoría. Por ejemplo, en poliandria quiere decir que hay muchos machos para cada una de las hembras. Esto es ya cuando describe todas las plantas. Entonces, esto viene de la primera parte de la clave, es una poligamia superflua. El género es lo que sigue, está subrayado en azul, es un solidago. Y luego a la izquierda viene el epíteto específico. En este caso, él llamó a uno semprevires. Y ese solidago, ahora viene la descripción. Tiene las hojas lanceoladas, subcarnosas, glabras, el margen, no sé qué, no sé cuánto. Y luego todo lo que sigue, todos estos de solidago panícula, solidago máxima, virga aurea, no sé qué, todo eso es publicaciones, referencias a publicaciones anteriores que contienen esa especie. Es decir, alguien que publicó Gronovia virginiana en la página 97 hace referencia a esta misma especie. Y finalmente, lo que puse en una llave morada es dónde habita y cuáles son las diferencias con respecto a los demás. Todos estos simbolitos son referencias a que si es anual, si es perenne, etcétera. Y finalmente, en qué herbario está. Todavía todos los herbarios de Linneo y todo lo que tuvo a su disposición existe y se puede consultar. Entonces, obviamente, su clasificación causó mucho revuelo, ¿no? Hubo muchísima gente que dijo que había que estar loco para pensar que las plantas tenían sexo, y que, especialmente un alemán, Sigesbeck, dijo que Linneo era una gente así de mañas bajas, que había hecho un sistema repugnante basado en la prostitución. Y entonces Linneo era, luego lo vamos a comentar más porque hay muchísimas cosas muy desagradables que hizo, pero nunca contestó los ataques de Sigesbeck. Lo que hizo fue nombrar a una planta pequeña, apestosa, fea, que se usa para curar la lepra y la sífilis, se la dedicó en su honor. Y en realidad sí lo honro, porque Sigesbeck hubiera pasado totalmente desapercibido si no fuera por la descripción del Linneo.
Entonces, Linneo, primero que nada, era una gente profundamente religiosa, estaba convencido que Dios había creado las especies y como creaciones de Dios eran perfectas y entonces eran inmutables. Entonces, conforme fue describiendo más y más especies, uno de sus dilemas, así de tratar realmente de entender algo era de qué tamaño fue el arca de Noé para guardar una pareja de cada una de estas especies. Entonces, durante mucho tiempo consideró las especies inmutables y se dedicó a pensar cómo las pudo haber guardado Noé, pero después, Noé, después reconcilió su pensamiento diciendo es que Dios no guardó especies, guardó órdenes. Y entonces empezó a hacer jerarquías por arriba de especies, muchísimas de las cuales se mantienen. Y entonces es lo que tenemos hasta la fecha, ¿no? Reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. No corresponden exactamente entre plantas, animales y hongos, a pesar de que todos los grupos biológicos tienen este tipo de clasificación. Entonces, hay partes de esta clasificación que no se usan dependiendo del grupo y reciben diferentes nombres, pero básicamente esta clasificación jerárquica la hizo Linneo y se mantiene hasta la fecha. Buffon era totalmente anti-linneano, decía que los taxas son arbitrarios, que no podía existir una clasificación, y es de los primeros que tiene la idea de que una especie puede o mejorar o degenerar, y eso fue muy importante porque empieza el concepto de que las especies no son inmutables, de que pueden, mejorar o degradarse, pero no son estáticas. Y es el primero que hace biogeografía porque empieza a comparar la composición de especies de entre el viejo y el nuevo mundo. Y bueno, ya estos son el tipo de dibujos que puso en sus libros, ¿no? Que son de una calidad muy, muy diferente a la de la Edad Media. Otras gentes muy importantes de los 1700, Lamarck, siempre se piensa en él como que fue el que se equivocó en la teoría de la evolución, pero fue muy importante porque él ya habla de cambios. A lo mejor no dio con todos los procesos que llevan a esos cambios, pero él ya inicia con la idea de que cambian. Y fue el primero que empezó a usar claves dicotómicas para poder determinar taxa. Cuvier es el que describió muchísimos de los fósiles de dinosaurios. Él es el que empieza con los arquetipos morfológicos, es el que empieza a hablar de vertebrata, articulata, molusca, radiata. Goethe, que todos piensan que es más un poeta que un biólogo, fue muy importante en cuanto a morfología porque él empieza a tomar los conceptos de patrones morfológicos que luego se retomaron para hacer la cladística. Bueno, toda esta historia tiene que ver con retribuir información y todas las clasificaciones fueron utilitarias. Entonces, básicamente los conceptos es que un carácter o muy pocos definen a todos los grupos. Entonces, por ejemplo, un reptil era aquel organismo que tenía escamas y pone huevos. Entonces, a diferencia de las aves, que sí ponen huevos, pero tienen plumas, ¿no? También tienen escamas, pero bueno, tienen plumas que los reptiles no tienen. Y empiezan a describir cosas como dinosaurios emplumados, ¿no? El famoso Archaeopteryx, que es eso, un reptil o un ave. Entonces, este concepto de definir los grupos por unos pocos caracteres cayó totalmente. Bueno, la información de la cual se toman las decisiones taxonómicas hasta como mediados del siglo pasado fueron morfología, anatomía, embriología, palinología y citología. En 1800 Owen define homología y analogía y Darwin explica la jerarquía y la distribución biológica por medio de evolución. Este es uno de los primeros, lo que se consigue como uno de los primeros cladogramas a la derecha,
es una nota en los cuadernos de Darwin en el que puso yo creo, ¿no? Y entonces se empieza a hablar de un origen a partir del cual radian diferentes organismos y esas diferentes radiaciones pueden formar grupos de un origen evolutivo en común. Esos son los primeros conceptos de una filogenia. Entonces, los conceptos de Owen, de homología y analogía, es que homología es un órgano que tiene el mismo origen, pero diferente función. El ejemplo más clásico es el de un tetrápodo, ¿no? En el que tienes una pata delantera de un tetrápodo que camina, pues con esa distribución de huesos, en el ave se modifican, en la ballena se modifican más y pueden perder partes, fusionar partes y demás, pero finalmente puedes revisar los diferentes pasos que ha dado esa estructura y puedes ver que tienen el mismo origen. A diferencia de una analogía en la cual el origen del órgano es diferente, pero la función es la misma, típicamente alas de insectos contra alas de aves o de mamíferos. Haeckel fue un alemán que siguió a Darwin, estaba absolutamente convencido del concepto de la evolución y es el primero que acuña conceptos como filum, filogenia, monofilético, polifilético, y él es el primero que usa un árbol como tal. Esta representación de cambios desde la base con diferentes ramas hasta que llegas a una punta, y si se fijan, hasta abajo puso las moneras, las amibas, los rizópodos, los infusarios, y hasta arriba el hombre. Entonces, ese concepto de que el hombre es el pináculo de la evolución ha sido muy difícil de quitar. Bueno, entonces, hasta aquí todos los conceptos, incluso ya cuando existe la teoría de la evolución, es llegar a una clasificación, pero utilitaria, ¿no? A pesar de que ya tienes un marco evolutivo para definir lo que estás haciendo, se siguen asignando las cosas a priori. Hasta que en los 1950 del siglo, bueno, en 1950, en el siglo pasado, viene lo que se conoce como la nueva síntesis, y esa nueva síntesis estuvo dominada por Dobzhansky, que era un genetista, Ernst Mayr, que era una gente muy capaz de sintetizar muchas cosas, usó genética, usó historia natural, usó biogeografía, él es el que acuña los diferentes conceptos de especie, sobre todo el de biológica y especiación. Él era ornitólogo, pero muy, muy influyente en todos los conceptos biológicos. Y finalmente Gaylord Simpson, que es paleontólogo, y todos ellos empezaron a tomar más información, conjuntaron muchísima información, pero siguieron definiendo lo que ellos creían como grupos naturales. Entonces, los grupos naturales eran todos los miembros taxonómicos que tenían un ancestro en común. Y como teoría, pues está muy bonita. El problema es cómo lo demuestras, ¿no? O cómo lo analizas. Nunca tuvieron ni desarrollaron reglas o mecanismos formales para hacer el análisis, y como eran gentes muy autoritarias y muy reconocidas, pues dominaron la taxonomía durante años y tardó mucho en implementarse realmente una forma de llegar a esos grupos naturales, o sea, una metodología. Entonces, la taxonomía muchísimo tiempo se consideró un oficio, nada científico, porque no había una forma de probar o nulificar alguna hipótesis. Hasta 1960 viene un cambio muy drástico en taxonomía, y es el momento en el cual la taxonomía se convierte en una disciplina experimental. Hasta entonces se habían usado pues esta genética y morfología y todos los celular que les dije, pero no había experimentación hasta que existió la fenética y la cladística. Estos dos son
técnicas que te dan herramientas para hacer un análisis numérico. Y eso es muy importante porque entonces quitas todo este concepto de qué es una especie, lo que yo digo, y por qué es una especie, porque yo lo digo. Eso no es científico, ¿no? Entonces, en fenética, que es lo que está a la derecha, abajo hay una escala que va del 3.62 al 0.08. Entre más cerca estás del 0.08, más similares son entre sí las cosas. Entre más te alejas hacia la derecha, más diferentes, ¿no? Entonces, de hasta abajo, n quién sabe qué, algo, es el más diferente de todos los demás que analizaron, pero son diferencias numéricas, no implican relaciones de parentesco. Esa es la fenética. Y la gran diferencia es la cladística, en la cual estás poniendo un sistema ancestro-descendiente, en el que dices, ok, todos estos que tengo aquí son eucariotes. De los peces en adelante, no solo son eucariotes, además son vertebrados. De la rana en adelante, todos tienen 4 patas. De los reptiles en adelante, todos tienen un huevo amniótico. Y solo los mamíferos son los que tienen pelo. Pero entonces ahí sí tienes una relación ancestro-dependiente. Y todo esto se vio muy reforzado con un montón de nuevas fuentes de información. Empieza la fitoquímica, se pueden empezar a hacer hibridizaciones, experimentar con diferentes patrones de manchas. Para 1970 ya existe la electroforesis de enzima y en los 80 se empieza el análisis del ADN. Ese fue todavía más importante porque es lo que quita o sea, ahí estás viendo el genoma, no la expresión del genoma, que es el fenotipo. Hasta ese momento, lo único que podían analizar los biólogos era el fenotipo. Y a partir de la ADN, entonces ya el genotipo, ¿no? Entonces fue una diferencia muy radical. ¿Cuáles son las principales limitaciones de la taxonomía? Para empezar, cada investigador de taxonomía está interesado en un grupo y quiere explicar la evolución de ese grupo. Entonces, lo que tiene que buscar son diferentes técnicas. Si lo que quisieras fuera probar cosas como tiempos, pues entonces te vas a bacterias que se multiplican como locas y rápido tienes poblaciones, pero ¿qué tal que te interesan las tortugas marinas? ¿Cuántas generaciones vas a poder analizar? Y además, muchísimos grupos son grandes, son difíciles de entender, los estudios son a largo plazo, nadie te los financia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a través de la historia de la taxonomía, las clasificaciones que se han generado, primero son artificiales, que son exclusivamente para recuperar información. Una vez que existe ya la teoría de Darwin, entonces esas se consideran naturales o filéticas, que es en un contexto post-evolutivo, y fenéticas cuando usaron muchas similitudes, muchos caracteres analizados de una manera matemática, y finalmente llegamos a lo que está de moda actualmente en sistemática, que es hacer análisis filogenéticos, que es estos caracteres derivados compartidos que les expliqué. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. ¿Alguien más? ¿No? No, creo que no. Ok, entonces por favor espero que me manden su correo de grupo. Les voy a mandar una palabra para que se inscriban en el campus virtual y nos vemos el miércoles. ¿Ok? Ok. Gracias, Mainda. Nada, adiós. Gracias.